Bienvenidos a CCI Panamá, una nueva oportunidad que nos da el Señor para adentrarnos en su palabra y así aprender para nuestras vidas, recibir de parte de Él no solamente el consuelo que nosotros necesitamos, sino la sabiduría para vivir, la nueva realidad que nosotros nos enfrentamos no por las situaciones que se viven, sino la nueva realidad por ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, por pertenecerles a Dios. Y nosotros en esta hora vamos a ir al Evangelio de Mateo. Les quiero invitar para que busquen en su Biblia, en su tableta, en su teléfono, puedan buscar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, y vamos a concentrarnos en un pasaje que contiene una riqueza que no termina, donde podemos encontrar para nuestras vidas aquella sabiduría que estamos necesitando justo en este momento de nuestras vidas. Pero antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, quiero invitarles a que oremos, a que le pidamos al Señor que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos dirija, que sea Él el que pueda hablar a nuestros corazones y pueda hablar a nuestro espíritu para que nos motive y a crecer, a caminar, a confiar en Él. ¿Les parece que oremos? Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno siempre, porque podemos ser testigos de tu bondad, de tu amor, de tu fidelidad y de tu misericordia. Te damos gracias porque tu palabra es siempre oportuna, siempre tiene para nuestras vidas aquel elemento que nosotros estamos necesitando escuchar, recibir, discernir. Que esta, Señor, no sea la excepción y tu palabra traiga a nuestras vidas paz, traiga conocimiento, pero sobre todo, Señor, traiga ese impulso que necesitamos para vivir para ti, para que nuestras vidas sean como una ofrenda agradable delante de ti. Te damos gracias porque tú eres bueno siempre. En el nombre de Jesús, así oramos. Pues bien, vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 11 y vamos a leer una invitación maravillosa. Y esta invitación maravillosa haya un eco o podemos encontrar una referencia en una invitación muy parecida que aparece en el Antiguo Testamento en el libro del profeta Isaías. Primero quiero leer la de Mateo para que veamos cómo se parece a la de Isaías. Dice Mateo 11 del 28 al 30. Luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Esta es una invitación maravillosa de parte del Señor. Y luego cuando nosotros vemos esta referencia que decía en Isaías 54, nosotros encontramos una invitación muy parecida. El profeta escribió Isaías 55, escribió: alguien tiene sed, venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Fíjense el parecido que tienen estos dos textos, porque ambos contienen una invitación de parte del Señor. Y es una invitación, dice: vengan a mí. Vengan a mí. Y cuando nosotros leemos en Mateo, el Señor está diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Si nosotros separamos o hacemos una especie de disección de una manera muy rápida en el texto de Mateo, nosotros vamos a encontrar o podemos separar algunos elementos. Por ejemplo, en primer lugar, nosotros nos encontramos con una invitación. Hay una invitación. La invitación dice: vengan a mí. Entonces hay una invitación. Luego están los invitados, las personas a quienes se les dirige esta invitación. Y dice: a todos, vengan a mí todos. Luego seguimos desglosando el texto y nos encontramos con la condición que tenían o cuál era el estado en que estaban los invitados. Dice: todos
¿Quiénes? Los que están cansados y llevan cargas pesadas. Entonces, hay una invitación, hay personas invitadas, ¿quiénes son todos? ¿Cuál es la condición de aquellos que están invitados? Aquellos, dice, que están cansados y cargados. Luego nosotros nos encontramos que el Señor hace una promesa, dice, yo les haré descansar, yo les daré descanso. Esta es la promesa. Luego nosotros nos encontramos una razón, dice, para ir delante del Señor, para ir al Señor, dice, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Esa es la razón para ir delante de Él. Y luego nosotros nos encontramos el beneficio. Por un lado dice, encontrarán descanso para sus almas, pero también dice, la carga que yo les voy a dar es liviana, es ligera. Entonces nosotros nos encontramos con un texto que en solamente 3 versos encontramos esta riqueza que trae el Señor y que vino a ser básicamente la conclusión de un tema que él había estado tratando en este capítulo 11, porque él habló de Juan el Bautista. Comenzaron a preguntarle acerca de Juan el Bautista y comenzó a hablar acerca del ministerio de Juan, comenzó a hablar acerca de las contradicciones de las personas, de algunos que no querían a Juan, otros no querían, no les gustaba el estilo de Juan, a otros no les gustaba el estilo de Jesús. Y él sigue hablando de cómo la incredulidad hace una separación, hace imposible que la gente pueda ver la mano de Dios, que esas ciudades, él habla de ciudades completas que se cerraron al mover de Jesucristo, a los milagros de Jesucristo, a la predicación de Jesucristo. Y luego en ese contexto, él ora al Padre y le dice, Señor, gracias por esta relación que tenemos tú y yo. Gracias por todo lo que tú me revelas, gracias por todo lo que tú haces a través de mí. Y cuando él hace esa oración, entonces él hace una pausa y es cuando él se dirige a la audiencia y hace la invitación. Y les dice, vengan a mí todos los que tienen cargas, los que están cansados. Entonces vamos a ir poco a poco viendo a qué se refiere el Señor, qué podemos extraer de este mensaje y cuál es la importancia de este mensaje, de estas palabras de Jesús para nuestras vidas hoy. Hoy tú y yo necesitamos comprender este mensaje, necesitamos aferrarnos, necesitamos discernir esta invitación que nos hace Jesucristo. En primer lugar, Él dice, vengan. El verbo siempre implica acción y la forma como está utilizada, la forma verbal, es una forma imperativa. Cuando se habla de un imperativo en el lenguaje, se está hablando como una especie de orden, ¿sí? Una necesidad. Es vengan. No es una petición el decir, por favor, si a ustedes les parece, háganme el favor. No es tanto una súplica, sino es como vengan, es una orden, es un llamado de atención, implica una acción de parte de la persona. Nosotros comprendemos que a lo largo de la historia bíblica y de la vida de Jesús, nosotros tenemos bastante claro que la iniciativa para acercarse al ser humano siempre ha procedido de Dios, siempre. Dios es quien se acerca a nosotros. Dios se acercó al ser humano. Dios nos busca en nuestra necesidad. Dios nos busca cuando estamos perdidos. Él vino a buscar, dice el Evangelio, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando nosotros vemos que Él dice vengan, no implica que no hay una iniciativa de parte de Él. La iniciativa de parte de Dios por medio de Jesucristo ya está dada. Ya Él vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, dice la Escritura. Pero siempre hay esa parte que nos corresponde a nosotros, porque Dios nos hizo seres con voluntad, con criterio, con libre albedrío, con la capacidad de decidir si seguimos al Señor o no seguimos al Señor, si obedecemos su palabra, si tenemos una relación con Él o no. Y por eso Él hace este llamado y Él hace una invitación y Él dice, vengan, ya yo estoy aquí,
parece decir el Señor, ya estoy aquí, ya ha llegado el reino, ha llegado el evangelio. Vengan ustedes, den un paso de fe, un paso de creer. Y cuando Él dice vengan, aquí esto es importantísimo. ¿Vengan a dónde? No es vengan a dónde, vengan a mí, a una persona. La invitación del Evangelio, la invitación de Jesucristo, no es acercarnos a una religión, no es acercarnos a un sistema religioso de rituales, y esto lo repetimos tantas veces porque tal parece que ese es el pensamiento humano a lo largo de los siglos, esta sensación de que yo tengo que hacer cosas, tengo que hacer buenas acciones, tengo que hacer o seguir determinados rituales, determinado calendario, para entonces ganarme el favor de Dios o para que Dios me mire. Sin embargo, esto no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio está concentrado no en algo, no está concentrado en lo que hacemos o dejamos de hacer. El mensaje del Evangelio está concentrado en una persona, está concentrado en Jesucristo. Por eso Él dice, vengan a mí. Ahora, cuando nosotros vemos que dice, vengan a mí, debemos también entender que no se trata simplemente de acercarse a Jesús. Él no está diciendo, vengan a la iglesia. No dice, vengan y acérquense, quédense cerca alrededor. Hay personas que pueden ir a una iglesia, X iglesia, durante mucho tiempo, y no haber ido a Jesús. A veces pasamos por experiencias muy complicadas y hay padres que pasan por experiencias muy duras cuando ven que sus hijos crecen en la iglesia y van a la iglesia, y luego cuando cumplen la mayoría de edad deciden no ir más. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si han crecido en el Señor? Sí, probablemente han crecido en la iglesia, en el ambiente de la iglesia, y puede que les guste algún aspecto. Y cuando digo esto de los muchachos, no solamente pasa con los muchachos que se hacen adultos en la iglesia y se van. Puede pasar con muchas personas en cualquier etapa de su vida, en cualquier edad, que les gusta la iglesia, les gusta Dios, les gusta lo que se da en lo religioso, pero lamentablemente nunca han entregado sus vidas a Jesús. Ese vengan a mí es vengan a la persona de Jesucristo, vengan a Jesús. ¿Qué significa? Entonces, aquí la pregunta puede ser, ¿es que es tan complicado comprender eso de venir a Jesús? No es lo mismo que ir a la iglesia, no es lo mismo que me guste leer la Biblia, que me guste. El venir a Jesús, esa acción que nosotros realizamos, tiene que ver con el acto de voluntariamente entregarle nuestras vidas a Cristo, de confiar en Él, en una relación personal e íntima. Tiene que ver con poner nuestras vidas en sus manos, entregarle nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestras ansiedades, nuestras angustias, tener una relación con Él que sea personal. Esa era la invitación del Señor. El Señor les está diciendo, vengan a mí, vengan a mí. Y luego viene la frase, lo que es incluyente, vengan a mí quienes. Esta frase del Señor, cuando dice todos, vengan a mí todos, la encontramos repetida en muchos de los mensajes del Evangelio. Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, le dijo, todo aquel que cree será salvo. Otra vez, es completamente incluyente, todos. El mensaje del Evangelio es universal porque Dios no hace acepción de personas. A veces nosotros hacemos acepción de personas. Nosotros pensamos que hay personas que no merecen o que el Evangelio es para unos cuantos, son escogidos solamente algunas personas para encontrar la revelación. Esto no es la realidad de la predicación del Evangelio. El Señor siempre habla de la inclusión de todos. El mensaje del Evangelio es para todos. Por supuesto, a nosotros nos corresponde creer. El paso de entregar la vida a Jesucristo es individual, no es familiar, no es comunitario, no es nacional,
no se hereda, la relación con Dios no se hereda. Uno no nace perteneciéndole a Cristo porque nace en una determinada orientación religiosa. Tiene que ver una entrega personal y voluntaria, pero es para todos. La invitación es para todos. ¿Y cómo sabemos que, aparte que dice que es para todos, el Señor plantea cuál es la condición en la que se encuentran las personas que son invitadas? Y aquí es donde viene a veces el problema de nosotros los seres humanos, cuando tratamos de identificarnos o no con los todos, con estaré yo invitado a entregarle mi vida al Señor, estaré invitado a tener una relación permanente con Él, constante con Él. Hay personas que dicen, yo no puedo tener una relación con Dios de esta manera porque yo no soy digno, yo no soy digna. Yo he cometido muchos errores, yo me he portado muy mal, yo he hecho cosas muy malas en mi vida. Yo no soy una buena persona. Están, por un lado, las personas que piensan así, que dicen, yo no merezco, por lo tanto, yo no puedo estar incluido en esta invitación. Luego están las otras personas, el otro extremo. El otro extremo, aquel que se autojustifica y dice, es que yo no soy una mala persona. Es que yo no necesito realmente de Dios, ni del Evangelio, ni llegar a Jesús y entregarle mi vida porque yo no hago nada malo, porque yo me porto bien, porque yo le doy a los pobres. Entonces tenemos los dos extremos. Aquel que se autodestruye y se autodescalifica y dice, esto no es para mí porque yo no soy digno, yo no merezco. Y aquel que dice, es que yo no necesito porque yo no soy una mala persona. Y esto de Dios y la religión es para las malas personas, las personas que tienen un récord en su vida de haber sido malos, pero realmente ambos extremos están equivocados. El Evangelio es para todos porque tenemos que comprender una verdad fundamental. Número uno, es cierto, ninguno de nosotros merecemos nada de parte de Dios. O sea, no es por mérito propio, no es porque yo merezco, no es porque tú merezcas. Entonces, en primer lugar, la persona que piensa que no merece, tiene razón, pero precisamente por eso vino Cristo. Y la persona que piensa que no necesita, está equivocada porque de acuerdo a los parámetros de Dios, nadie es suficientemente bueno, nadie es suficientemente digno para tener una relación con el Señor. Pero todos necesitamos, porque realmente cuando nosotros nos vamos a lo que el Señor está diciendo, a la condición que se tiene para acercarse al Señor, cuando dice todos los que están cansados y cargados. Esta descripción del cansancio y la carga, cuando uno lo piensa en lo físico, y un poquito vamos a ver más adelante cuando el Señor habla del yugo, realmente en el griego, no me gusta ponerme a hablar de las palabras griegas y de todo, estamos predicando en español y estamos leyendo en español, pero me gusta mucho el concepto o el sentido o el peso que estas expresiones tienen en el original, porque a veces nosotros pensamos, bueno, cansados y llevan cargas pesadas, y uno puede pensar, el cansancio es muy relativo, uno puede estar cansado de muchas cosas. Uno puede estar cansado después de una hora de estar viendo televisión, estoy cansada. Puede estar cansado después de mucho ejercicio físico, de estar nadando, estoy cansado físicamente. Podemos estar cansados mentalmente si pasamos mucho tiempo estudiando y decimos estoy cansado mentalmente. Podemos estar agotados emocionalmente cuando tenemos un conflicto con alguien, cuando tenemos un conflicto con nosotros mismos. Entonces la variedad de cansancio probablemente es algo que nos aleja de comprender o entender en su amplitud el concepto de lo que el Señor estaba diciendo. Cuando Él habla de cansados y llevan cargas pesadas, la imagen que está detrás de lo que el Señor está diciendo es el de una persona que lleva un peso tan grande en su espalda que hasta está doblada su espalda por el peso
que lleva y eso produce un gran agotamiento. El concepto también implica cuando hay tal carga en la vida, hay tantos problemas, hay una situación o situaciones tan complicadas que nos produce, por un lado, en nuestras emociones, nos produce angustia, pero es interesante, también implica ansiedad espiritual. ¿Alguna vez habías pensado en ansiedad espiritual? ¿Cuál es la ansiedad espiritual? Aquella sensación de que no estoy recibiendo nada de Dios, no estoy escuchando a Dios, Dios no me está escuchando, tengo este problema y Dios no hace nada. Pasa el tiempo y no veo una respuesta de Dios. Y esta angustia espiritual crece porque uno comienza a luchar entre la fe y la incredulidad, entre si será cierto lo que yo estoy pensando, lo que yo he estado creyendo, o será cierto que Dios está conmigo. Comienza a haber una lucha y esta ansiedad espiritual la imagen otra vez es de alguien que carga un peso muy grande en su espalda. Entonces, más que hablar del peso físico que se lleva y que produce cansancio, la imagen está refiriéndose a aquella parte de nuestra vida que, aunque no se ve, es la que sostiene nuestro vivir, nuestra alma, nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestro espíritu. Entonces el Señor dice, vengan todos los que estén cansados, todos los que estén trabajados, dice en otra versión, todos aquellos que están llevando una carga muy pesada. Hay personas que cuando hacen un recuento de su vida, uno se da cuenta de que hay personas que pasan un problema detrás del otro y se soluciona algo y otra cosa aparece. Y hay personas que van llevando en su vida una angustia muy grande o un problema que no encuentra una resolución en el tiempo y lo único que hace es acumular angustia. Esto también es estar cargados y cansados, llevar una carga muy pesada. Hay padres que llevan la carga pesada por situaciones de enfermedad de sus hijos. Problemas económicos que parece que mantienen empeñada a la familia en un proceso de entre la pobreza y la necesidad de tener más, de lograr cosas. Hay personas que viven así, que viven y que no son necesariamente responsables de tener una carga detrás de la otra. Se les acaba de diagnosticar a un familiar, por ejemplo, que tiene una enfermedad seria. Hay enfermedad mental, enfermedades emocionales, enfermedades físicas, situaciones económicas, crisis que se viven y que estamos viviendo en el mundo entero. Entonces, esto produce una carga emocional que nos lleva a nuestro espíritu y a nuestras emociones a sentir como un bajón. Y no hay nada más terrible que caminar por la vida con un espíritu, con un ánimo angustiado. Las personas que tienen un ánimo angustiado, dice el Proverbios, hasta en el rostro se refleja. En su hablar se refleja, en la forma de relacionarnos con los demás. Nosotros estamos cargados, nosotros nos cansamos. Y esto no tiene que ver con cuánto tiempo hace que tú viniste a Jesús. Puede ser que tú aceptaste la invitación de venir a Jesús hace mucho tiempo, o puede ser que apenas estás comenzando a caminar con Él. Y sin embargo, en cualquiera de las dos opciones, nosotros podemos llegar a estar cansados y cargados emocional y espiritualmente. Quiero hacer un paréntesis aquí. Una de las causas también que provocan en nuestra vida este tipo de cansancio o de angustia espiritual es cuando nosotros manejamos en nuestra vida pecados no resueltos. ¿A qué me refiero? Me refiero a esos comportamientos, esas actitudes pecaminosas, problemáticas con las que tropezamos una y otra vez, que aparecen en nuestra vida, que parece que no podemos terminar con eso, no podemos controlar. Para algunas personas son compulsiones, para otras son adicciones, para otras son problemas de carácter. Es simplemente volver al mismo tipo de reacción, al mismo tipo de comportamiento que no agrada a Dios. Entonces viene esta carga constante de me tropiezo, me levanto, ¿cómo hago? Y esto
agota emocionalmente, agota espiritualmente y nos hace sentir que ¿cómo puedo hacer para vencer esto? Y es aquí donde encontramos la promesa de parte del Señor. Dice, vengan a mí, ustedes que están en esta condición. Dice, y yo les haré descansar, yo les daré descanso. Cuando nosotros nos encontramos con el concepto de descanso del que habla el Señor, no es esta definición que encontramos en muchos diccionarios de el descanso implica inactividad. Como que el descansar implica que no tengo que hacer nada, me tengo que quedar tranquilo y esto es descanso. Algunos asociamos descanso con irnos de vacaciones, con ya encontrar un momento para desconectarme de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, este no es el concepto de descanso al cual nosotros nos queremos referir en este texto bíblico. Nosotros queremos recordar más bien lo que implicaba el descanso desde el primer momento en que Dios habla de descanso, que es en el libro de Génesis. Dice el libro de Génesis que cuando el Señor creó todas las cosas, vio que todo era bueno y dice que el séptimo día, cuando había terminado su trabajo de la creación, dice que Dios descansó. Y luego se convierte en algo tan simbólico y tan importante que en los 10 mandamientos se establece un día para descansar. Y se habla inclusive del descanso de la tierra. Se equipara con el reposo. Luego nosotros nos encontramos en el libro a los Hebreos, en el capítulo 4, nosotros nos encontramos también con el concepto de entrar en el reposo de Dios, de entrar en el descanso que Dios tiene preparado. Entonces, cuando nosotros hablamos de reposo y de descansar en este contexto de Mateo 11, nosotros nos encontramos con que el descanso que ofrece y que promete el Señor implica vivir con plenitud y en contentamiento. Miren, no tiene nada que ver con el dejar de hacer cosas o el tirarme de una inactividad. El descanso tiene que ver con la condición a la que llega nuestro espíritu y nuestro corazón, nuestro ser interior. Tiene que ver con la actitud con la que nosotros comenzamos a vivir y a mirar la vida cuando nosotros vamos al Señor, llegamos al Señor, tenemos una relación personal con Él y estamos con Él para que Él tome nuestras cargas, para que Él quite nuestro cansancio, para que Él nos haga ligera la vida. Dice, yo les voy a dar descanso, yo los voy a hacer reposar. ¿Y qué tiene que ver con, qué significa esto? Significa que Dios es quien va a dar a nuestras vidas esta llenura, esta sensación de plenitud, esta sensación de contentamiento. Cuando uno piensa en plenitud, uno debe irse inmediatamente, por lo menos nuestra mente o mi mente, se va directamente al Salmo 23. Cuando David escribe, el Señor es mi pastor, nada me hace falta. Nada, lo tengo todo, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió que Jesucristo es la plenitud que todo lo llena en todo. Entonces, cuando nosotros vamos a Jesús y tenemos una relación de confianza, una relación de fe, no una relación de incredulidad, cuando nosotros aprendemos a entregarle a Él nuestra carga, cuando aprendemos a decirle, Señor, estoy cansado, estoy luchando con esta situación, mira cómo me siento. Y nosotros vamos delante de Él y le entregamos a Él nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros pecados, nuestras actitudes, nuestro carácter. Dice que Él nos hace descansar. Él llena nuestro corazón con plenitud y contentamiento. Miren, cuando se habla de plenitud, se habla de que todo está lleno. Todo está completo. Y uno puede decir, pero Erika, no todo está lleno. A veces la cocina tiene vacíos, en la refrigeradora no hay mucho para comer, a veces casi nada. No hay un trabajo,
el área laboral está vacía ahora mismo. Tengo muchos problemas en mi familia, en mi relación matrimonial. No soy feliz en mi matrimonio. Tengo problemas con mis hijos, no sé criarlos, no sé cómo ayudarlos a enfrentarse en esta etapa de vida. No todo está bien, Erika, porque nosotros confundimos plenitud, lo completo, lo confundimos con en que todas las áreas de nuestra vida estén marchando, por un lado, a la perfección o como nosotros queremos que marchen o que funcionen. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice es que la plenitud viene de Dios, porque el estar completos, estar plenos, implica que el Señor en nosotros llena todos los vacíos que nos producen angustia y nos lleva a mirar la vida de una manera diferente. ¿Por qué? Porque caminamos por la fe, vivimos por fe, porque podemos decir, sí, Señor, en la refri está vacía, no hay mucho que comer, pero tú eres mi proveedor. Y yo descanso en que tú eres mi proveedor y en que tú me vas a enseñar y que tú vas a abrir las puertas. Que no hay trabajo ahora, pero que tú eres el que puedes abrir las puertas para que yo encuentre un trabajo y pueda tener una forma de ganarme la vida. Señor, sí, tengo problemas en mi matrimonio, pero yo descanso en ti porque en ti está la plenitud de cómo debe relacionarse la familia, de cómo debe vivir, cómo debemos tratarnos unos a otros, cómo debemos comprendernos, cómo debemos amarnos. Allí está el verdadero secreto del descanso, es que el Señor nos llena, Él hace nuestra vida plena y Él nos debe llevar a la convicción por la fe que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y están las necesidades materiales, que son un tipo de necesidad, pero también están las necesidades emocionales, las necesidades que tienen que ver con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir. También el Señor está para llenarnos, para completarnos, para que entendamos, para que aprendamos. Y están, por supuesto, las necesidades espirituales. ¿Quién más puede darle plenitud a tu vida, a mi vida, espiritualmente hablando, sino solamente Jesucristo? Por eso Él hace esta invitación con esta promesa. Vengan, dice, y yo les enseñaré, yo les daré descanso. En el verso 29 dice, pónganse mi yugo. Y uno dice, un momento, ¿cómo es que me hablas de descanso y enseguida me dices, pónganse mi yugo? ¿Dónde está el descanso en esa frase o en esa expresión? El yugo es una especie de arnés que se utiliza sobre todo en aquellas comunidades agrícolas donde hay ganado, donde se ponían animales como bueyes, por ejemplo, y se le ponía un arnés que juntaba, unía a un buey con el otro, y este yugo que se ponía en el acervizo, en el cuello, todavía se pone, era para que ellos que tenían que arrastrar carga o maquinaria en tiempos más actuales, el peso de lo que ellos tenían que llevar al ir juntos y al ir sujetos o amarrados uno al otro, no iba a llevar uno una carga más pesada que el otro, se iba a distribuir. No podía uno adelantarse al otro y llegar más rápido y el otro quedarse rezagado, jalando más la carga. Entonces aquí la imagen, esta es la imagen, cuando el Señor les dice, pónganse mi yugo, en otras palabras, vamos a compartir. Pero fíjense el sentido que le da el Señor. Él dice, pónganse mi yugo. ¿Por qué? Dice, porque yo voy a caminar con ustedes, pero yo voy a asumir aquella carga que es más pesada. Yo voy a asumir la carga de ustedes. Y Él dice, déjenme enseñarles. Este es el beneficio de caminar con el Señor. Este es el beneficio de entregarle nuestras vidas a Cristo. Él dice, déjenme enseñarles. ¿Enseñarles qué? Enseñarles a vivir, enseñarles a enfrentarse a los problemas, enseñarles a tener una relación con el Padre, enseñarles a ser mis discípulos, enseñarles a proclamar el Evangelio, enseñarles a lidiar con sus problemas. Dice, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno. Miren, esta invitación es maravillosa, porque nos está diciendo, el Señor no viene para ser para nosotros un maestro
duro, acusador, un maestro que nos señale todas nuestras faltas con dureza, un maestro que nos está para burlarse de nosotros, para levantar el dedo, para decir, para exclamar fastidiado, ¿hasta cuándo voy a decirte esto? Mira que no aprendes, mira que por eso te caes. Mira, a veces nosotros somos así. Haciendo este gran paréntesis, a veces somos así en nuestras casas, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con las personas que trabajan con nosotros. A veces sí, asumimos un papel de maestro, de facilitadores, de directores, de quienes enseñan a los demás, pero lo hacemos con dureza de palabra, con dureza de corazón, con dureza de espíritu, y lo que hacemos es golpear el ánimo de la gente. Ese no es nuestro Señor. Él les dice, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y vuelve y les dice, y encontrarán descanso para el alma. No solamente buscamos en el Señor ese descanso físico, estamos buscando el descanso que es interno, el descanso de nuestras emociones, el equilibrio de nuestras emociones, el manejo de nuestra angustia, de nuestra ansiedad, el aprender a caminar con Él por la fe. Y sigue diciendo, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. En otras palabras, al compartir con Él el yugo, quien realmente lleva el peso de nuestra carga es Él. Y el yugo que nosotros llevamos, el de Él, es obedecer su palabra, es caminar con Él, es vivir por la fe, es enseñarle a otros lo que Él vino a enseñar, es proclamar el Evangelio a todas las naciones, es ser hacedores y no solamente oidores, es vivir una vida de entrega a Él y no solamente una vida de simpatizante o una vida de alguien que está simplemente cerca, pero que no ha depositado realmente su confianza en Dios. ¿Cómo sabes si confías en Dios? Porque este es un ejercicio de todos los días. La fe es un ejercicio de todos los días y la fe crece porque se ejercita, porque escuchamos la palabra de Dios, porque hacemos la palabra de Dios, porque a medida que caminamos con el Señor y vemos su mano moviéndose a nuestro favor, nuestra fe y nuestra entrega crece. Por eso es una relación. No podemos permanecer simplemente de lejos y estar lejos y esperar que de alguna manera mágica Dios va a hacer las cosas sin que yo me involucre, sin que yo tenga una relación personal comprometida con Él. Y Él les dice, déjenme enseñarles, encontrarán descanso para su alma. ¿Qué necesitamos en el día de hoy? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito yo? Necesitamos aceptar esta invitación. Y fíjense que cuando hablo de esta invitación, estoy hablando de esta invitación en dos direcciones. Por un lado, hay personas que probablemente vean esta predicación y nunca en su vida, nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Tal vez nunca le has entregado tu vida al Señor. No has aprendido, no sabes lo que significa esto de que Él sea mi Salvador. Y este es el momento. El mismo libro, el capítulo 4 a los Hebreos dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día para entrar al reposo de Dios. Y se entra al reposo de Dios por medio de Jesucristo. Por eso Él dijo, vengan a mí. Entonces yo te invito a que si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, hoy sea el día que tú le digas, aquí estoy, me rindo a ti, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida y quiero soltar la carga pesada que estoy llevando. Quiero que tú me enseñes a vivir. Pero por otro lado está el otro tipo, la invitación en la otra dirección. Tú y yo, cualquier persona que pueda decir, es que ya yo conozco al Señor. Ya yo tengo años de conocer la palabra, o yo la he escuchado antes, o yo sí soy una persona entregada al Señor. Pero de todas maneras siempre lucho y siempre tengo crisis y siempre tengo angustia y siempre estoy batallando porque aparecen los conflictos, las aflicciones, los problemas. Lo bueno de este texto es que el Señor Jesús habla en un tiempo que es
el presente continuo. En otras palabras, nosotros podemos todos los días acercarnos a Él y decirle, Señor, esta es mi carga. Enséñame tú a vivir. Enséñame a llevar tu yugo, que es más fácil, y lleva tú mi carga. Enséñame a vivir la plenitud del reposo que tú has provisto para mí. Enséñame a vivir en contentamiento a pesar de la aflicción, a pesar de las carencias, a pesar de las dificultades, que yo pueda vivir afirmado en ti, confiando en ti, creyendo que tú tienes la respuesta para este problema y para todos los problemas. Si tienes tiempo luchando contra una conducta, un pecado, un problema que en tu vida aparece, reaparece y tropiezas, pues también para ti, para mí, para todos es la invitación de acercarnos al Señor. Y Isaías lo planteó de esta manera: vengan a las aguas, vengan y compren sin dinero, compren gratis. Beban del agua de vida eterna que ofrece el Señor y acerquémonos al Señor confiadamente en cualquier circunstancia de nuestra vida, ya sea por primera vez o ya sea de forma continua en las diferentes circunstancias que te toca atravesar. Esta es la invitación de Jesucristo, la invitación maravillosa. Vengan a mí, todos los que están trabajados, todos los que tienen carga, todos los que están cansados en este momento de su vida, dice, y yo les haré descansar. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles a vivir, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y yo les haré descansar. Señor, te damos gracias porque tú nos haces descansar, porque esta invitación tuya tiene una promesa maravillosa, porque tú eres, no es una religión, no es un sistema de rituales, eres tú, tu persona, tú eres quien puede darnos a nosotros plenitud en nuestra vida, contentamiento, darle sentido a nuestra existencia, enseñarnos a vivir en medio de las circunstancias difíciles, enseñarnos a relacionarnos con los demás, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que tú hagas esa parte que ninguno de nosotros puede hacer. Tú eres quien convence a los corazones. Convence, Espíritu Santo, en esta hora, y que haya una gran cosecha para el reino de Dios. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en CCI Panamá. No se olvide suscribirse, darle me gusta a este mensaje y compartirlo con sus contactos, porque esa es la idea. La idea es que muchas personas que hoy no conocen del Señor puedan escuchar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio poderoso de Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor esté contigo en todo lo que hagas y que tu vida esté llena de su paz. Soy Erika Harris de CCI Panamá.